Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El tema de hoy es un tema de repaso de los temas anteriores, congruencia, aplicaciones de la congruencia y polígonos. Entonces, la idea es repasar la teoría conjuntamente con los ejercicios. ¿Ya? Las preguntas del examen va a ser similar a las preguntas que ahora los voy a resolver también. Vamos con la primera. Tienen que aplicar ahí el teorema de la bisectriz. Está en el capítulo de aplicaciones de la congruencia. Ustedes reconocen ahí una bisectriz. ¿Cómo reconocer a la bisectriz? Fácil. Tenemos acá un ángulo. Ustedes ven el esquema. Dos triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa común. Por lo tanto, eso es síntoma, como se dice, de la bisectriz. ¿Qué dice el teorema de la bisectriz? Los dos triángulos son congruentes. Y lo que tienes que hacer tú es afirmar que a lados iguales se le ponen ángulos iguales, o al revés también, ¿no? A ángulos iguales le corresponden lados iguales. Entonces acá vas a hacer dos cosas. Ahí, primero, los catetos opuestos a alfa son iguales, pero también son iguales los catetos adyacentes. Por ejemplo, A más B es igual a más 6. Se cancela el A y B es igual a 6. ¿Está bien? Los catetos adyacentes. A más B igual a más 6. Bien, ahora, pero como el ejercicio no sale, tienes que recurrir a la otra parte. La segunda parte es los catetos opuestos a alfa son iguales. X es igual a B menos 2. Como B es igual a 6, reemplazo X es igual a 6 menos 2. Luego ya tengo la solución del problema. Y eso es justamente lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale X? Ahí está. Ya, ese es el teorema de la bisectriz que está dentro del capítulo Aplicaciones de la congruencia. Veamos la segunda. La segunda corresponde al teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. ¿En qué consiste el teorema de la mediatriz? Si tú tienes una recta perpendicular a un lado y que pasa por el punto medio, entonces puedes afirmar que esas dos rectas que estoy colocando ahí son mediatrices. Tanto la recta perpendicular a un lado como así la otra, igualito. ¿Qué dice el teorema? Donde hay una mediatriz, existe un triángulo isósceles. Entonces, acá tenemos una mediatriz. Por lo tanto, aquí hay un triángulo isósceles.
Entonces, ¿quiénes van a ser iguales? Los laterales. Por supuesto que ese lado donde es perpendicular no se considera. Entonces, como es isósceles, 6 debe ser esta distancia. Lo mismo sucede en el otro lado. Acá también hay un triángulo isósceles. O sea, cada vez que hay una mediatriz, tienes que ponerte a pensar que hay un isósceles. Tiene que haber dos lados iguales. Y esos lados corresponden a estos lados que tú ves. No es el lado en la cual corta perpendicularmente la mediatriz, no, sino los laterales. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, en la resolución, ¿ya? El teorema de la mediatriz, estoy aplicando el teorema de la mediatriz. Significa que un punto de la mediatriz equidista de los extremos del segmento. O sea, de ese lado al cual ha sido cortado, tiene dos extremos, esas distancias son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, puedo afirmar que X, 6 más 8. Y esto te resulta 14. Entonces hemos visto el teorema de la bisectriz, el teorema de la mediatriz, y ahora vamos a ver otro teorema. Este teorema lo conocen como teorema de los puntos medios, conocido también como base media. En ese triángulo es fácil distinguir quién es la base. Es uno de los lados. Y el segmento que une los puntos medios de los otros lados lo conocen como base media. Recuerda que si la base media mide, por ejemplo, 5, entonces la base debe ser 10. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ustedes ven ahí que la base media vale x menos 4. Entonces, razona así. Si la base media es una cantidad, la base vale el doble de esa cantidad. O sea, tú escribes acá el doble de la cantidad x menos 4. Esa cantidad que tú estás viendo va a ir en la base, porque es el doble. Y entonces, dices acá en la resolución, ¿ya? Aplicando la base media o simplemente el teorema de los puntos medios, ¿ya? Se observa que x menos 2 es equivalente al doble de x menos 4. ¿Y por qué sucedió eso? Porque si la base media, como les repito, es una cantidad, la base es el doble de la cantidad de la base media. Lo igualo nada más. Y lo resuelvo. X menos 2 es igual a 2x menos 8. Pues acá sería 4 menos 2 igual a 2x menos x. Y de aquí te resulta la respuesta. ¿Ah? Esa es la solución. Eso es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? A ver. X menos 2, ya.
es igual al doble, acá sería 8, muy bien, vamos a ver acá 8, y acá sería 8 menos 2, lo cual sería 6. Muy bien, pero la respuesta es 6. Ya, muy bien, ahí está. Listo. Hemos repasado el tercer teorema del tema de aplicaciones de la congruencia. Ahora veamos otro teorema. Este es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Mediana relativa a la hipotenusa. Recordando el teorema, por acá abajo, cuando tú tengas un triángulo rectángulo y tengas la mediana relativa a la hipotenusa, entonces significa que este es K, este es K y este es K. También hay con los ángulos, pero como aquí no hay ángulos, entonces ese es un teorema. Se llama teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien. Entonces, como acá la hipotenusa es 6x, entonces cada segmento mide 3x. 3x. Este también es 3x. Y el de arriba también vale 3x. ¿Ya? Porque se está cumpliendo el teorema. El teorema dice abajo, K, K, K. Esos tres segmentos son iguales. Entonces voy a colocar aquí la resolución. ¿Ya? Aplicando el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, se iguala 3x se iguala a x más 4. El x lo pasas a restar, te queda 2x igual a 4. Lo divides, x te sale 2. Ahí está. Ese viene a ser entonces la respuesta del problema número 4. Ojo, ahí hay 4 teoremas. Eso corresponde al capítulo de aplicaciones de la congruencia. ¿De acuerdo? Ya. Ahora veamos la número 5. Ya. Acá otra vez tienes que emplear el teorema de la mediatriz. Recuerda que hay una mediatriz. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, L. La recta L es mediatriz del segmento AB. Por lo tanto, donde hay mediatriz, tiene que haber triángulo isósceles. Le colocamos aquí la resolución. ¿Ah? Aplicamos el teorema de la mediatriz. ¿De acuerdo? Entonces, se determina dos triángulos isósceles. Profe, ¿cuáles son los triángulos isósceles? Primero, uno de los triángulos isósceles es el que está arriba. Ese es isósceles.
y otro se encuentra acá abajo. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aplicamos. ¿Ya? Primer paso. Se iguala 3b menos 1. Se iguala a 2b más 3. El 2b lo mandas a restar. Y te queda b. Menos 1 lo mandas a sumar. 3 más 1, 4. Ya tienes el valor de b, que vale 4. Segundo paso. Arriba hay un triángulo isósceles. Entonces tienes que igualar. A menos b igual a b elevado al cuadrado. Lo tenemos acá. B elevado al cuadrado. Pero vamos a reemplazar porque b ya vale 4. Sería entonces a menos 4, porque b es 4. Al otro lado tendría b al cuadrado. 4 al cuadrado sería 16. Entonces, como te piden el valor de A tendría que ser 20. ¿De acuerdo? Tal como observas ahí. Y ese que es la respuesta. Pues no te olvides que cuando hay un teorema con respecto a la mediatriz, se determina 2 triángulos isósceles. Claro, en este caso 2, pero normalmente hay uno, nada más. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a repasar nuevamente el teorema de la bisectriz. ¿Cómo así? Fíjate. No, acá hay bisectriz y mediatriz. No se vayan a olvidar. Hay bisectriz y mediatriz. Vamos a agrandarle un poco más acá. Ya, chequea. En la figura indica que AE es 12. Acá está. BC 5. Calcule DE. Ya. Primer paso. Usted ve una bisectriz. Ya. Tiene que haber 2 triángulos rectángulos con la hipotenusa común. Si no se ve, lo vamos a pintar. Mire esa figura. Claramente se observa una bisectriz, 2 triángulos rectángulos que tienen la hipotenusa AC común. Por lo tanto, si a alfa le corresponde 5, acá a alfa le corresponde 5. ¿Te das cuenta? Entonces voy a poner acá una resolución. Digo, aplicando el teorema de la bisectriz, BC es igual a CD y es igual a 5. ¿De acuerdo? Dices. Luego se observa, ¿ya?, a la mediatriz de AC. Si ustedes observan bien, hay una mediatriz de AC. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Fíjate, ¿eh? Aquí está. Ahí está.
ese debe ser un triángulo isósceles, porque esa recta que he trazado es mediatriz. ¿De quién es mediatriz? De AC. Por lo tanto, se cumple que CE es igual a AE. Y CE vale X más 5. Lo igualas a E, que vale 12. Resolviendo X te sale 7. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces no te olvides, cuando hay bisectriz, se obtiene dos triángulos rectángulos de hipotenusa común. Y cuando hay una mediatriz, al toque hay un triángulo isósceles. Ya, veamos acá. En este ejercicio vamos a emplear la mediana relativa a la hipotenusa. No, perdón, base media, base media. Recordando, aquí abajo, sobre la base media aplicada a un triángulo rectángulo. Ustedes consideran siempre que el punto medio para aplicar base media a un triángulo rectángulo debe estar considerada en la hipotenusa. Y luego de acá le trazas una perpendicular. Entonces, le trazas una perpendicular. Ahí está la base media. La base es vertical, es uno de los lados, uno de los catetos. Y la base media viene a ser el otro, su paralela del punto medio. Ahí está. Ahora, también en este tipo de ejercicios donde hay triángulo, rectángulo, aparecen los famosos triángulos notables, que se supone ya saben manejar. Hemos hecho una clase especial de triángulos notables. Por ejemplo, recuerden el de 45. Los catetos son K y el otro cateto también K. Luego se relaciona con la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. K raíz de 2. ¿Ves? Entonces, eso lo vas a emplear en el problema 7. ¿Cómo es eso? A ver, veamos. La base es 6. Como tengo el punto medio de la hipotenusa, entonces le trazo la perpendicular. Ahí está. Eso quiere decir de que esto mide 3. Y como este triángulo es notable, entonces los catetos tienen que ser iguales. En este caso tiene que ser 3. Entonces me doy cuenta que ya puedo resolver el problema. ¿Ya? Aplicando el teorema de los puntos medios, ¿ya? O base media, y el triángulo
notable de 45, puedo afirmar que x es igual a 3 multiplicado por la raíz de 2. Ahí está. Ahora, si en vez de 45 fuese 37, si fuese 37 también saldría 5. Puede ser 30, 60, cualquier valor, por tal que sea notable de los triángulos que hemos estudiado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Eso es teorema de los puntos medios especial en un triángulo rectángulo. Ya. Veamos otro ejercicio. Nuevamente vamos a explicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya. Ahora, ustedes tienen que notar algo importante, ¿no? Con respecto a un triángulo rectángulo, tú lo puedes dibujar como quieras, pero en geometría siempre dibujen en horizontal. Pero si ya está dibujado así como ves, ya no hay nada que hacer, ya está dibujado. Pero si quieres, lo puedes mejorar. O sea, tú puedes redibujar ese problema planteado. Ya, mira, después lo vamos a hacer. Primero recordemos el teorema. Ese es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Tiene que haber tal ángulo recto arriba. Desde ahí se traza la mediana. Ahora, aquí hay un isósceles. Y al otro lado también. Pero generalmente se trabaja con uno de ellos. Le colocas un alfa. En el otro también un alfa. ¿Por qué razón? Justamente por ser isósceles. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo externo en el tercer vértice, lo puedo hacer sumando alfa más alfa. O sea, 2 alfa. ¿Me das cuenta? Ahí está. ¿Ya? Alfa, alfa, 2 alfa. Ahora, entonces en este ejercicio, tú ya tienes la hipotenusa, ¿ya? Y ojo, tú puedes dibujarlo de nuevo. Toda figura puede ser redibujada, mejorada. Tenerlo así como estás teniéndolo, mira, con la hipotenusa horizontal. El ángulo de 32 está en la esquina. Ahí está, mira, voltealo. Y el X se encuentra acá. Ustedes pueden mover el triángulo, pueden trasladar. Eso es lo que se hace. Entonces, tú al toque ve, comparando con el teorema, acá le falta una bolita. Ahí está la bolita. Y luego, ¿qué dices? Pues acá hay un triángulo isósceles. Entonces, quiere decir que 32 grados es este ángulo. Y de ahí te sale la respuesta. Entonces, considerando acá la resolución, aplicando el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. X es igual a 32 más 32. Igual a 64.
Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar que eso se emplea en un triángulo rectángulo, pero la mediana que se traza debe ser del ángulo recto, no de cualquier lado, sino del ángulo recto, para que se llame mediana relativa a la hipotenusa. Vamos con la pregunta 10. A ver. En el gráfico me dicen que calcule PQ. Si BC vale 8 y HC vale 5. Colocamos los datos. Ya tú sabes que este es el teorema de la bisectriz, ¿cierto? Porque hay una bisectriz. HC5. Te piden PQ. Pero date cuenta que si te piden PQ, proyectándolo hacia abajo, es como si te pidieran TH. Ahí está. Es lo mismo. Es un rectángulo, ¿no? Entonces aquí fácilmente se puede observar una bisectriz. Además de la bisectriz, ¿qué se observa? Que ambos triángulos rectángulos tienen la hipotenusa PC en común. O sea, esta línea hipotenusa PC es la línea común. Entonces, se trata del teorema de la mediatriz. Perdón, bisectriz. Lo decimos así. ¿Ya? Aplicando el teorema de la bisectriz. ¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir lo siguiente. Los catetos BC y CT son congruentes. O sea, son iguales. X más 5 es igual a BC, 8. X te sale 3. Esa es la respuesta. Ahí está. Ya, estamos volviendo a ver el teorema de la bisectriz. Si los catetos opuestos no te sirven para resolver el problema, o sea, por ejemplo esta, ¿no? PB igual a PT, pero no te sirve. Tienes que agarrar los otros catetos adyacentes a alfa. Ahí sí puedes resolver. ¿De acuerdo? Veamos la pregunta 12. La pregunta 12 es para emplear el teorema de la mediatriz. O sea, esta mediatriz, fíjense bien acá, esta recta se denomina mediatriz del lado AB. ¿Por qué se llama así? Porque está cortando justo a ese lado en el punto medio y perpendicular. Entonces tengo que formar un triángulo isósceles, según lo que ya les he explicado. Entonces, aquí es donde está el isósceles. Miren, ahí. Ese es un triángulo isósceles. Por ser isósceles,
AR debe ser igual a RB, porque el triángulo es isósceles empleando el teorema de la mediatriz. Entonces acá voy a colocar aplicando el teorema de la mediatriz, se determina un triángulo isósceles. ¿Quién es? Es el ARB. Luego, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que AR es igual a RB. Pues está la bolita. Y además de eso, se debe repetir el X. ¿Dónde debe repetirse el X? A la bolita se opone X, acá abajo está la bolita, arriba tiene que ir X. Pero acá hay un dato que dice AR debe ser igual a BC. Entonces en BC tiene que ir una bolita. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora, ese triángulo de la derecha es isósceles. Mira. Por acá. Se observa que el triángulo RBC es isósceles. ¿Estamos? Es isósceles, porque tiene dos bolitas. Entonces, significa que acá te va a haber un ángulo de 70. Porque es isósceles. 70. Ahí está el 70. Y finalmente, colocamos acá, aplicamos la propiedad del ángulo exterior. ¿Cuál es esa propiedad? El ángulo exterior en el triángulo verde, eso tiene que ser aplicado en qué triángulo, ¿no? En el triángulo verde ARB. Ahí que se cumple, que X más X me tiene que dar 70 grados. X más X 70. Por lo tanto, X es 35. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces hemos empleado el teorema de la mediatriz. Como le vuelvo a repetir, en toda mediatriz, ¿no?, que corresponde obviamente a un lado, existe un triángulo isósceles. De todas maneras, no hay otra forma.
Ya, vamos a ver ahora el ejercicio 13, donde el tema es polígonos. Ya, este ejercicio corresponde al tema de polígonos. Acá hay una propiedad que dice lo siguiente. En todo polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos externos es 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Es convexo? Sí es convexo. ¿Es un pentágono? Sí. No interesa cuántos lados tenga el polígono. Simplemente para cualquier polígono a partir del triángulo. Pero que sea convexo. Como es convexo, ¿cómo sabes que es convexo? Mira, eso también lo voy a poner en el examen final, ¿no? ¿Cuándo un polígono es convexo? Su respuesta debe ser así. Un polígono es convexo cuando al trazar una recta secante solo lo puede cortar como máximo en dos puntos. Si el polígono es así, por ejemplo, este es un polígono no convexo. Entonces, una recta secante no solamente puede cortar en dos a ese polígono, sino en más de dos. Por ejemplo, acá. ¿Ve la diferencia? Por eso es importante saber cuándo es convexo, cuándo no. Entonces aquí, ¿qué sucede? Suma teta más teta más teta, 5 veces. 5 veces teta es igual a 360 grados. Y de aquí ya sale el valor de teta. Eso es justamente lo que te están pidiendo. Teta es igual a 72. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces este ejercicio es del tema de polígonos. Polígonos. Muy bien. Vamos a la pregunta 14. Dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice en un pentadecágono? A ver. Resolución. Voy a expresar acá la propiedad, como recordando, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? ¿Ya? En todo polígono convexo, desde un solo vértice, se pueden trazar como máximo n-3 n-3 diagonales. Esa es una propiedad. ¿Ya? Entonces acá decimos, el pentadecágono tiene 15 lados. Y si tiene 15 lados,
Obviamente n vale 15. Luego me están pidiendo cuántas diagonales se pueden trazar de un vértice. Entonces luego de un vértice, de un solo vértice, se pueden trazar n menos 3 diagonales, en este caso 15 menos 3. Y la respuesta es 12 diagonales. Ahí está. ¿Estamos? Eso viene a ser, no se vayan a confundir con el número total de diagonales. Acá voy a poner una nota. ¿Ya? A ver. Nota. Esta fórmula no es igual que el número total de diagonales. Voy a poner acá. El número total de diagonales de un polígono es. Ojo, no es lo mismo número total de diagonales que diagonales de un vértice. Es igual n por n menos 3 sobre 2. ¿Te das cuenta? No es lo mismo que n menos 3. De un vértice. Si quiero hallar la cantidad total es n por n menos 3 sobre 2. ¿Cierto? ¿Ya? Por si acaso. Por eso que la clave acá es la e, ¿no? Sale 2. Ya, veamos ahora la pregunta 15. Dice, en un octágono convexo, ¿en cuánto excede el número de diagonales al número de vértices? Entonces vamos a poner acá resolución. ¿Ah? El octógono, tiene 8 lados. Tiene también 8 vértices. O sea, en otras palabras, n vale 8. Ese es un octágono. Luego, tengo que hallar la cantidad de diagonales. Esa es la fórmula que justamente estábamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Cuál es? Número total de diagonales. Está representada por la D mayúscula. Y la D mayúscula tiene una fórmula. Es n o n menos 3 sobre 2. Entonces, aplicando en n igual a 8, aplica n8 ahí. D será 8 multiplicado por 8 menos 3 sobre 2. Y acá sería 8 por 5, 40 entre 2, 20. 20 diagonales. Ya. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que piden, ¿no? Veamos acá al final. Están hablando del número, o sea, de la cantidad de diagonales. La diferencia entre el número de diagonales y el número de vértices. Ya, piden la diferencia entre el número de diagonales con el número de vértices. Eso es lo que están pidiendo. Reemplaza. ¿Cuántas diagonales hay? Hay 20. Réstale con el número de vértices. 8. ¿Y esto es igual a cuánto? A 2. ¿Qué es eso? La respuesta. Esa es la solución. ¿Ya? Entonces esas formulitas hay que tenerlo presente. Además, los nombres de los polígonos son muy importantes, ¿no? El icoságono, si en vez de octógono fuese dodecágono, 12 lados, icoságono, 20 lados, pentadecágono, 15 lados, nonágono, 9 lados, endecágono, 11 lados. Por eso tiene que saber el nombre de los polígonos, ¿no? Cómo se denomina para poder trabajar. Ya, vamos con la número 16. Ahí está. Ya, observen acá. Ya, ¿qué menciona? Número de diagonales, ya lo sabemos, esa forma. También entra a tallar acá la suma de los ángulos interiores. Entonces es una propiedad. Voy a poner acá. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, sea convexo o no convexo, es fórmula. ¿Te acuerdas? Una S, una I, significa suma de ángulos internos. Eso es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Qué cosa es n, profe? Ya sabemos. Ya. ¿Número de qué? De lados. Número de lados. Ya. Ahora, fíjate. Acá tienes como dato
la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Entonces, la suma de los ángulos interiores, según la fórmula, es 180 grados multiplicado por n menos 2. Yo no sé cuánto vale n, pero sí sé que esa suma de ángulos interiores, esta suma, voy a poner aquí, dato del problema. El dato dice que esta suma de ángulos interiores que ves es igual a 1620 grados. ¿Está bien? Ahora, vamos a resolver. Se va la bolita, es como dividirlo entre 10. Te queda 18 o n menos 2, pero 18 es 9 multiplicado por 2. Y todo eso por n menos 2. Eso es igual a 162, que es 9 por 18, creo. 9 multiplicado por 18, ¿no? 9 por 8 se te va a 7. Sí, exacto. ¿Y para qué hice esto? Para eliminar, pues, el 9. Acá también puedo eliminar el 18. Claro. O sea, elimina el 2. Saca de la mitad lo que queda, te queda n menos 2. La mitad de 18, 9. Al final, n te sale ¿cuánto? 11. ¿Cierto? O sea, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de un polígono de 11 lados. 11 lados. ¿Cómo se le llama? Endecágono. ¿Ya? Se llama endecágono. Ese es el nombre que se le da. Ya. Pero a mí no me piden el nombre, me piden cuántas diagonales tiene. Piden la famosa D. ¿Qué cosa es D, profe? Recuerda que te dije, D es número total de diagonales. Fórmula n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula. Lo reemplazo. N, que vale 11. Luego multiplico 11 menos 3. Y todo lo divido entre 2. 11 menos 3, 8 por 11, 88. Arriba es 88 y abajo es 2. La respuesta es 44 diagonales. Esa es la respuesta. ¿Te das cuenta, no? Hemos repasado otra fórmula más, ¿eh? Suma de los ángulos internos para cualquier polígono de n lados es 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya no hay. Ahí se acabó los problemas, ¿no? A ver. Ya. Ahora vamos a repasar, ya como ya vieron los teoremas, nos vamos a repasar acá teoría, ¿ya? Paso. ¿De acuerdo? Repaso. O sea, la parte que vamos a colocar aquí sería congruencia y aplicaciones de la congruencia.
tenemos acá? Tenemos el teorema de la bisectriz. Tengo el ángulo, trazo una bisectriz. Alfa, alfa. ¿Cómo se aplica el teorema de la bisectriz? Son dos triángulos rectángulos que tienen la misma hipotenusa. Eso es justamente lo que hay que hacer. Buscar dos triángulos rectángulos que tengan la misma hipotenusa. Ahí está. Y se debe trabajar con los lados. Por ejemplo, los catetos opuestos a alfa siempre tienen que ser iguales, así como los adyacentes. También. El teorema de la bisectriz, lo que ustedes ven acá, se emplea fundamentalmente con los triángulos notables. ¿Cuántos triángulos notables conocemos? Conocemos, básicamente son 3. Aunque son más, pero normalmente se utiliza 3. ¿Cuáles son? Ya, se quedan. El primero se supone que es el triángulo conocido como de 45, ¿no? Cuando es 45, todos hemos trabajado con la constante K. Y la hipotenusa vale K multiplicado por la raíz de 2. Ya. El otro triángulo es de 30 a 60. 30, 60. La hipotenusa es 2K frente a 30 está justamente K, frente a 60, K raíz de 3. Y el más famoso y conocido de todos ustedes es el 37. ¿Y qué más? 53. Donde la hipotenusa siempre va a ser el múltiplo de 5 frente a 53 múltiplo de 4 y frente a 37 múltiplo de 3. Ahí está. Siempre se relaciona. O sea, los ejercicios de aplicaciones de la congruencia con el teorema de la bisectriz generalmente está asociada con los triángulos notables. Por eso es muy importante tener en cuenta este teorema. Después hay otro teorema que se llama teorema de la mediatriz. Ahí está. En el teorema de la mediatriz aparece sí o sí, el famoso triángulo isósceles. Siempre.
Cuando tenga la mediatriz de un segmento, sea arriba o abajo, ¿ya? No te olvides que la mediatriz es perpendicular a dicho segmento y que pasa por el punto medio. Ahí está. Entonces esta distancia de arriba es la misma que esta distancia de acá. Y también se puede hacer una distancia de acá abajo, ¿no? Con respecto a la otra distancia. ¿De acuerdo? Entonces, como ese triángulo es isósceles, se debe colocar un A, un A. Y en el otro también. Un B, un B. Es isósceles. Cualquier triángulo que tú pintes siempre será un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque esas distancias que he trazado equidistan de los extremos del segmento. Ahí está. ¿Ya? Y también existe lo que se llama el teorema de los puntos medios. Con respecto al teorema de los puntos medios, tengo el triángulo, tengo un segmento que debe ser los extremos como punto medio de los lados. Cuando eso suceda, la base media, la más pequeñita, toma el valor de X y la mayor toma el valor de 2X. Uno es la base, el otro es la base media. ¿Cierto? Y finalmente, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces aquí tienes un triángulo rectángulo donde al trazar esta mediana, estos segmentos que están en la hipotenusa son iguales a la mediana, determinando dos triángulos isósceles. Si a uno le llamamos X grados, el otro también es X grados, y el ángulo externo equivale a 2X grados. ¿Ya está? Es el famoso teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya como ya me repasó polígono más esto, ya prácticamente eso va a venir obviamente en el examen, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado con repaso. Hemos resuelto 16 o 17 problemas. Ahora vamos a compartir su temático.
Ya está habilitado, pueden entrar.
Tienes que indicarle al profesor. Ahí está el profesor conectado.